Ser Motor con Martín Gato. ¿Qué tal? Muy buenas. Este fin de semana que hemos tenido Rally Villavellanes, supercampeonato de España de rallies que hemos tenido en esta zona del oriente de Asturias, y además hemos tenido victoria de un asturiano como es Diego Ruilova junto a otro como es Ángel Vela en esa pelea por el supercampeonato, segundo Alejandro Cachón con Borja Rozada, tercero Cohete Suárez junto a Alberto Iglesias Pin. Así que ahora hablamos de todo esto, arrancamos. Y en primer lugar, antes de saludar a Manolo, al que tenemos ya al teléfono en el día de hoy como es habitual, lo primero que quería hacer era mandarle un abrazo a Alex da Rosa y mucho ánimo a toda esa gente que se desvivió durante meses para que Rally Villavellanes pudiera hacerse, porque en estos últimos días hemos leído y escuchado a mucha gente poner en cuestión su buen hacer, su profesionalidad y su trabajo durante todos estos meses, y yo quería dejar claro que ellos no tienen culpa de que en la primera pasada por Nueva Labra en las cunetas hubiese el doble de gente que lo que había el año anterior y que mucha de ella incluso no respetase la prohibición de andar por el tramo 30 minutos antes. Gente que incluso, cuando el cero tendría que haber pasado ya por esa zona, o sea que tendría que estar ya el 1 saliendo, todavía estaba caminando y accediendo al tramo. De hecho, cuando el delegado de seguridad llegaba a la recta de Nueva, en el tramo de Nueva Labra, se encontraba a un centenar de personas entrando al tramo, más o menos a la hora en la que el cero tendría que estar haciendo acto de presencia en esa zona. Y además, hay que tener en cuenta que eso era más o menos el kilómetro 5 y llevaba ya un cuarto de hora colocando a gente en el tramo. Kilómetro 5, un cuarto de hora colocando a gente. Pero si cuando llegaba al 12, y ya más o menos parecía que la gente estaba colocada y que se podría llegar a salvar la primera pasada, en el kilómetro 12 hay otro acceso, más o menos, y se encontraba otro centenar de personas llegando a la entrada del tramo cuando ahí así que tenía que estar Diego Ruilova en el tramo cronometrado disputando la pasada. Evidentemente, con eso no puede contar un organizador, y de eso no tiene la culpa nunca Alex da Rosa y el equipo de trabajo que ha hecho pues todo lo posible para que se pueda llevar a cabo. Y eso, insisto, que no es culpa del organizador. Él no tiene culpa de que la gente llegue tarde, quiera colocarse en el mejor sitio, ande por el tramo y le da igual la prohibición de 30 minutos antes que está establecida por la Federación Española desde la temporada pasada. Y desde luego, tampoco tiene culpa de que en la segunda dos aficionados decidieran pegarse mitad del tramo y uno de ellas tuviera que ser incluso llevado de urgencia al hospital en Cantabria en ambulancia, haciéndole a la gente tener incluso apartar algún coche, salir por la zona del enlace y tener que salir de urgencia a ser operado, porque es que de hecho cuando estaba acabando ahora la Villavellanes esa persona estaba siendo operada en Cantabria, para que nos hagamos una idea todos del panorama. Y lo que tampoco tiene culpa de Alex da Rosa y la organización es de que además de perder esa ambulancia, la otra del tramo o una de las otras del tramo se tenga que perder porque alguien decide excederse en algún que otro ámbito. Vamos a dejarlo de esa manera. Entonces, de 3 ambulancias que había, solo nos queda la UBI móvil en salida para hacer 20 kilómetros por delante y las otras 2 se han ido. Por algo que no es culpa de Alex da Rosa y ni es culpa de la organización del Villavellanes. Es más, para que alguien luego diga, no, es que se podía haber... la Guardia Civil está en el tramo y está tomando declaración a los testigos, datos a los implicados y luego, evidentemente, haciendo el atestado. Eso no lleva 5 minutos. O sea, llevaba una cantidad de retraso ya ese tramo que era prácticamente insalvable. Insisto que eso no tiene culpa, el Rally Villavellanes. Es más, no solo no tiene culpa, sino que ofreció un helicóptero que ellos mismos estaban allí pagando, con gente sanitaria dentro, para que se pudiese llevar a cabo el tramo. Lo que pasa es que, evidentemente, entre la pelea de unos, el exceso de otro y todo el jaleo con las ambulancias, ya llevamos una cantidad de retraso que esto era insalvable. La federación no culpa a Llanes, culpa a la gente. Culpa a la gente que no hizo caso a los 30 minutos antes de caminar por el tramo, culpa a los 2 o 3 que se pegaron y culpa a los excesos de otra persona. No culpa a la organización del Rally Villavellanes, que no solo lo hizo bien, sino que lo hizo mejor que el año pasado. Y dejando esto claro, yo creo que ahora ya sí que puedo saludar a Manolo, que tengo conmigo. Manolo, muy buenas. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Y yo creo que mejor no lo podemos explicar. Yo creo que, bueno, de momento lo principal es que lo has explicado con un fundamento, una bibliografía, es decir, con argumentación y hablando con quien hay que hablar. No las mamarrachadas que se están leyendo en redes sociales estos días, y eso ya es digno de admirar. Cuando alguien de la caravana de seguridad o el director de carrera te comenta realmente las incidencias, te das cuenta de lo cretina que es la gente y del daño que hicieron este fin de semana a este deporte, porque ellos condicionaron el resultado del Rally de Llanes en mayor o menor medida. Y yo quiero dejar claro que además este Rally de Llanes, con el que no tengo nada, quiero decir, yo soy neutro igual que lo del Princesa y lo del resto, tiene un mérito tremendo, porque no deja de ser un pueblín de Asturias que cada año consigue estar entre los 9 mejores de España. Y eso tiene un mérito tremendo. Entonces, teniendo en cuenta el mérito que tiene, no me parece justo que se le eche de todo encima a alguien que trabaja durante un año por amor al arte para que esto salga adelante.
La verdad es que sí. Tenemos dos organizaciones en Asturias a nivel de supercampeonato y yo creo que también ponerse a discutir de quién es mejor, de quién es peor, es una estupidez y menos que se puedan discutir entre ellos. Yo creo que ambas organizaciones sacan adelante un rally lo mejor que pueden. Yanis, por los condicionantes geográficos que tiene y demás, que son mucha menos gente, lo hace muy bien y lo de este año es culpa única y exclusivamente de los cretinos que interrumpieron esta edición. No en ningún momento de la organización. Bueno, y dejando un poco de lado todo esto, que yo creo que ya ha quedado claro y que además pues frustra, porque hemos perdido 40 kilómetros de rally y como decía el propio Esteban Ballín en una de las metas, es un atentado contra el automovilismo que no hayamos podido hacer ninguna de las pasadas por Nueva Labra, así lo definía Ballín y creo que me parece una definición maravillosa. En lo deportivo pues hemos vuelto a vivir un rally espectacular donde en uno de los tramos incluso Cachón y Rulova calcan el tiempo y donde además la diferencia es de 5 segundos, o sea que creo que es además, no sé si la más corta del año o de las más cortas del año. Sí, además estamos hablando de un rally que climatológicamente fue muy complicado la elección de los neumáticos. Digamos que los tres tenores, como siempre, mantuvieron un ritmo altísimo. Merecidísima victoria de Diego. Ritmo impresionante también el de Cachón. Que si el rally llega a durar los 40 kilómetros de Labra, yo creo que, bueno, no hubieran sido el resultado del rally es el que fue, ya que, bueno, yo considero que son los 40 kilómetros más selectivos del Nacional, entonces ahí entraríamos en otro tipo de valoraciones. Pero bueno, en las condiciones en las que se desarrolló el rally, yo creo que, bueno, victoria merecidísima de Diego y, bueno, un ritmo también muy bueno de los otros dos participantes, tanto Cachón como Cohete. Victoria de Diego Ruilova y Ángel Vela, segundo Alejandro Cachón, Borja Rozada, tercero Cohete Suárez, Alberto Iglesias Spin. El supercampeonato que se compacta por arriba, es verdad que Cohete se descuelga un poco, necesitaría ya pues que por ejemplo Cachón tuviese un par de ceros o un cero y un resultado muy malo. Y sí que se compacta por arriba porque en puntos netos, bueno, digamos que lo que vale, hay dos puntos de diferencia entre Cachón y Ruilova, aunque a Cachón le estamos descontando un segundo puesto, creo, un tercero, o sea, un puesto de la leche. Pero es verdad que a día de hoy es la realidad y se iguala todo a 2 puntos, aunque sigue sin poder fallar Diego, que le llega a la tierra, y en este caso pues tenemos que ver cómo es capaz de afrontarlo y bueno, Cachón sigue teniendo el margen. Bueno, yo creo que ahora ya sí es una igualdad, pero una igualdad un poco ficticia, Martín, porque por ejemplo, Cachón, si gana el rally y gana el TC Plus y Diego queda tercero ya en el primer rally, ya Cachón se proclamaría campeón porque descuenta la última prueba y ya no tiene que descontar absolutamente nada, ¿entiendes? No le haría falta casi ni ir a la última prueba. Totalmente. Bueno, es tierra, ya sabemos que hay una serie de imponderables. El año pasado, por ejemplo, Diego tuvo problemas en este rally que viene ahora. Sabemos que es bastante menos fiable los resultados en tierra que en asfalto. Siempre pueden pasar más cosas, con lo cual, bueno, veremos. Pero vamos, lo que tengo claro es que se le puso muy bien a Alejandro, merecidísimamente, porque los números están ahí y es hasta ahora, de largo no, pero el mejor de los tres sí. Mira, escuchábamos, mejor dicho, hablábamos con Diego Ruilova al final del rally de Llanes y nos comentaba esto sobre el futuro. Sí, muy contentos, fue un rally muy complicado. Cada decisión en cada bucle fue clave para poder llegar hasta aquí. Quiero dar las gracias a todo mi equipo. Hemos estado muy unidos, hemos luchado mucho y creo que hemos tomado la mejor de las decisiones en todos los momentos. Y nada, muy feliz, quiero dedicarle a ellos esta victoria porque se la merecen tanto como yo o más. Y ahora casi te pregunto, ¿nos metemos en el charco de la foto famosa de Carlos Márquez o lo dejamos pasar? Bueno, como quieras. Yo ya teóricamente no puedo pasar de bongo para arriba porque me matarían, pero bueno, yo creo que eso son cosas mínimas que la gente no sabe, digamos, valorar o comentar en función a quién sea el protagonista. Es decir, lo mismo que está pasando ahora mismo con Diego pasó hace 3 años o hace 2 años con Alejandro Cachón y nadie. La misma foto existe, ¿eh? O sea, la misma está foto, subida, las mismas lágrimas, todo exactamente igual. No pasó absolutamente nada. Y eso que también había otro asturiano corriendo, que era José Antonio Suárez. Claro que si mañana esa posición la tiene, por ejemplo, un Pepe o un Adrián que también está en la Hyundai o cualquiera, va a ser la misma, va a ser la misma. Exactamente, es un programa 3 años, los mismos 3 años que tuvo Cachón son los mismos 3 años que está teniendo Diego, y yo creo que tirar de conceptos ultras de seguidores entre uno y otro, lo que único que puede hacer es enturbiar un poco el resultado de este campeonato, que para mí, por el nivel de los 3, o sea, el nivel de los 3 es de lo mejor de los últimos 15, 20 años, sin duda. Vamos a
Los aficionados están muy por debajo del nivel de los 3 pilotos. Vamos a destacar además que en este Rally Villaviana solo 15 segundos separaron a Asturias de ganarlo todo, porque en la Toyota Gazoo Racing Iberian Cup la victoria fue para Javi Villa por delante de Pep Basas, y en la que es la Hyundai, pues Pepe Álvarez logró ganar también por delante de Arnau Bartés, y solo en la Peugeot, en el desafío Peugeot, en el caso de Unai de la Dehesa se lleva la victoria. Pistola hace un rally espectacular con Lucía Otero y queda segundo, y solo esos 15 segundos de diferencia nos privan de que ganemos todos, la realidad, porque es que incluso en el tramo anterior donde Pistola venía marcando el scratch, luego al final pierde tiempo porque empieza a llover, pero es que estuvo hasta a punto de llevarse el rally, lo cual me parece simplemente espectacular teniendo en cuenta que no había ni probado el coche. Así que, bueno, hay que ir abordando todas estas cosas, pero es verdad que bueno, el nivel ha sido espectacular. No, el nivel de los asturianos es terrible. Yo también te voy a decir una cosa sobre el Pistolo. Tengo clarísimo que si se hubieran disputado los 20 kilómetros primeros y los segundos de Labra, el resultado también hubiera sido distinto, porque es un tramo que se amolda mucho más a las condiciones de pilotaje de Pablo, que pueden ser de Unai o de algún otro de estos pilotos del desafío, porque básicamente es una fisonomía de tramo asturiano y él está muy acostumbrado a correr en ello, y volvemos a decir que los aficionados también en la Peugeot condicionaron el resultado con la ausencia de esos 40 kilómetros de Labra. Es verdad que también quiero destacar varios papeles. Quiero destacar el papel de Alberto Ordóñez con José Pintor. Lo hablábamos con él en un reagrupamiento en el directo que hicimos en el Rally de Llanes, y fue simplemente espectacular que con un R5, un coche tan viejo, haya conseguido quedar cuarto. Y vete tú a saber un poco qué hubiese pasado con un coche mejor, porque yo insisto que hubiese estado cerquita de los de arriba en algún que otro momento. Insisto, por delante de Freña Arena, de Álvaro Muñiz, bueno, tiene pues de Sergi Pérez, tiene muchísimo mérito. El rally, tanto de Llanes como Princesa, que se marcó Alberto, es descomunal. Descomunal, ambos en el Princesa más con problemas, y aquí rodando y demostrando algún tipo de marca que quizás no tuvo mucha compasión con él, que tiene un ritmo alto cuando roda en Asturias. Terrible. Un grandísimo rally de Alberto. Llegaba de hecho a la meta y lo decía, pero mira, ahora vamos a charlar con él de todo esto. Alberto Ordóñez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Y tenemos por aquí también a Manolo, que te va a saludar. Bueno. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Bien. Bueno, imagino que en ese termómetro de satisfacción después de Llanes estás a tope. Quiero decir, el rally espectacular, lo decíamos ahora, y una imagen muy buena con un coche muy viejo respecto al resto, es la realidad. Bueno, la verdad que con buen sabor de boca. La verdad que para mí, aunque el puesto fuera el mismo, para mí el Princesa fue un fraude, fue una puta mierda, hablando claro, porque estábamos lejísimos, no sabíamos el porqué, no entendíamos. Teníamos más ritmo creo que nunca de las pruebas del Gera, y estábamos más lejos que nunca, y la verdad que una semana después del Princesa, pues mirando muchas cámaras también, comparándolas con las de Diego y tal, a ver qué hacía, qué cosas hacía diferente, porque para esa diferencia, y la verdad que al final nos dimos cuenta de que el problema era que el coche no corría, tenía el intercooler roto y la junta del colector rota, y nada, pues hubo que poner el coche a punto, y la verdad que en Llanes ya fue otra cosa. De 0 a 10, Alberto, ¿cuánto de mal humor saliste a Llanes por no haber llevado algún vehículo de otra marca? Bueno, no fue de mal humor, tampoco fue que cabía la posibilidad y quizás teníamos ilusión. Estando allí, pues ya me daba igual. En el momento que vi que el coche podía funcionar, sabía que podía quedar. Realmente sabía que podía quedar por delante, porque lo que dije en la radio ya lo iba pensando toda la semana. Así que tenía bien claro de que iba a pelear el rally con Efren. Hay que explicar a la gente que lo que se intentó fue que salieses con un Hyundai, no sé si incluso la unidad de Ibanares, que estaba parada para el Princesa, y pues por lo que fuese no se llegó a ese acuerdo. Hyundai no quiso contar contigo, es la realidad, no pasa nada por decirlo. Luego se equivocaron, o sea que bueno. Bueno, no sé, a lo mejor no se equivocaron, pero aquí solo tengo que dar las gracias a Márquez porque fue un poco también el que intentó que Hyundai nos diera la oportunidad, pero bueno, supongo que no tendríamos el nombre suficiente para formar parte de Hyundai, no sé. Bueno, vamos al rally, Alberto. Rally, condiciones complicadas, elección de ruedas complicadas. ¿Cómo gestionaste el tema ese con respecto al tema de Ubriers, tema de elegir ruedas y demás? ¿Cómo lo llevaste? Bueno, la verdad que no tenía Ubrier, pero sí que tenía la información. Por eso te lo digo. Pero tenía la información
al final me llevo bien con todos la cabeza y tenía información de casi todos, pero sobre todo de Diego Palacios y de Catherine, los sobrinos de Diego, y la verdad que iba un poco montando lo que iba montando Diego, ¿no? Menos en el primer bucle de la tarde, que Diego salió con 4-5 y amenazaba que un poco se puse a llover, y nosotros salimos un poco diferentes, que salimos con 5-7 y plus, y ni tan mal nos salió, la verdad. Más o menos pues fui haciendo lo que ellos. Sí es verdad que el viernes Efren se tiró a cambiar ruedas y todo el mundo se tiró y fuimos al tramo y estaba seco, así que decidí ya no parar donde no, empezar a parar donde no hubiera nadie y hacer lo que a mí me pide al corazón, vamos, no volver a copiar más lo que hagan los demás, porque al final no puede ser. Es verdad que eso que dices os marcó a varios, porque lo decía más gente, ¿no? Que el hecho de ver a Efren ahí a última hora con las dudas y cambiar, al final en un rally donde nadie tiene claro qué elegir y seguramente no haya ni monta correcta, pues eso pasa factura, ¿no? A veces uno se deja más llevar por lo que ve que por lo que piensa. A ver, es difícil porque al final tú, si quieres cambiar ruedas, tampoco puedes cambiar al lado de la entrada al control, porque no te da tiempo a calentarlas. Y estábamos a 2 kilómetros y ahí llovía a mares, pero es que entre esos 2 kilómetros estaba seco, era como si hubieras cambiado a otra zona diferente, y ya no había tiempo a cambiar, y nada, pues hubo que salir como todos. Pero bien, Vienes del Cera con un ritmo, bueno, el ritmo que lleváis en el Cera, y aquí rodaste en algún tramo, como por ejemplo Peñatú, a 0,3 de cohete. ¿Qué porcentaje de agresividad utilizaste en el rally? ¿Fuiste al 90, fuiste al 100, dístelo todo, pasaste un poco los límites? no, fui tirando bastante, sobre todo el sábado. Siempre parece que siempre empiezo como un poco más tranquilo y después me voy enganchando al rally y voy tirando con más energía, pero vamos, los últimos tramos salí a tope. Sí es verdad que no era la rueda que tocaba en el tramo largo, cuando me acercé a cohete, supongo que a él también le pasaría, pero salí al último tramo dándolo todo, vamos, y aún así Fren me quitó algo. Es justo lo que te iba a preguntar ahora. ¿Cómo vives el último tramo de todos? Teniendo en cuenta que sales ahí, ves la diferencia que hay, que evidentemente Fren tiene un coche con mayores prestaciones y que te puede acabar de recortar. Tú, evidentemente, te tiras lo máximo que puedes, pero cuando llegas a la meta y ves lo que hay y ves lo que queda en la tablilla, ¿qué piensas? ¿Cómo lo vives? Pues si te digo la verdad, si fuera años atrás, probablemente no hubiera llegado ni a meta, porque pues me hubiera atacado de más. Desde hace un tiempo para acá intento trabajar en eso, y si te digo la verdad, estaba más nervioso salir el primer tramo a la tornería para empezar el rally que salir el último tramo a jugarme nada. La verdad que eso cada día voy mejorando y es algo que se note, sobre todo cuando vas a jugarte algo con esa gente de tanto nivel. Llevar a un copiloto, digamos, veterano, entre comillas, y profesional, y con las carreras que lleva Pintor, competente dentro y fuera del coche, ¿es una garantía? Sí, sin duda, vamos. Me entiendo, tenemos mucha amistad, que es importante porque se pasa mucho tiempo juntos, y después él tiene una cualidad muy grande para ayudarme, para tirar de mí, conoce mucho los límites, cuando vas cogiendo notas y cosas que apuntas, él apunta porque cree que sin decirte ya, pues hay que aguantar porque se va a tirar fuera, tal. Tiene mucho conocimiento y la verdad que para mí es un acierto total. Bueno, y que una buena prueba de ello es, ha subido a redes sociales una cámara en board precisamente del último tramo y se ve perfectamente no solo la unión, sino lo importante que es su labor. Se ve perfectamente en ese tramo cómo vais y cómo lo vivís, y también evidentemente incluso en alguna zona que te dice dale, o sea, es que se ve perfectamente en ese vídeo que habéis subido. Sí, la verdad que en el tramo largo tenía gente por ahí para que nos marcaran los splits y fuimos perdiendo 2-1 y al final llega Meca ganando de 1. Pues cuanto más malo estaba, más me calentaba, la verdad. Más, venga, que venimos perdiendo, venga, que puedes más, y al final llegué a meta. Si es verdad que el último cacho es el Rally Sprint de Panes y lo conocía bien, y quizás tiré donde peor estaba, más mojado, y donde más tiré, pero bueno, me salió bien, la verdad.
Bueno, para ir terminando, Berto, estamos en septiembre, corriste Príncipe Llanes. ¿Qué nos queda de calendario hasta final de año? Nada, pues intentar remarcar el Cera bien. Yo creo que de cuando fui a Cataluña como novato fui mejorando bastante. Yo creo que estamos para pelear las últimas carreras y sobre todo pues intentar, si podemos ser subcampeones, pues subcampeones. Oye, yo la última que te voy a hacer, teniendo en cuenta que siempre hemos hablado de verte en un coche mejor y que lo intentaste con Hyundai, ¿hay alguna opción real de que a futuro podamos verte, aunque sea de vez en cuando, en alguna unidad nueva? Bueno, está más que, yo creo que cerrado ya, vamos. Está más picando ya en casa que en Portugal. Yo creo que todo el mundo sabe que voy a comprar un Citroën y ya Bueno, está más hablado. Ya lo dices tú, ya no lo digo yo. O sea Sí, que, la verdad. pero para el año que viene, ¿no? Bueno, nunca se sabe. A lo mejor todavía salgo en la última prueba con él o no tengo prisa, pero sí que sé que el coche que quiero es un Citroën y que quiero que Fontes me pueda echar también un cable en lo que pueda y nada. Y que nada, dar las gracias también a Márquez porque no tengo nada malo que decir de él. Todo lo que, por lo menos todo lo que me puede ayudar a mí, me ayuda como uno más, aunque ya no sea un crío, y la verdad que tengo mucho que agradecerle. Pues nada, por mi parte solamente decirte que suerte con la nueva unidad, seguramente habrá Copa Citroën en Asturias y nada, que lo disfrutes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alberto. Chao. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Alberto Ordóñez, que bueno, ya lo decía él, es verdad que ya era un pequeño secreto, no voy a decir a voces, pero mucha gente ya lo sabía, y bueno, pues ha adquirido esa unidad, que es importante también para el futuro verle poder pelear con los de arriba. Sí, hombre, es que Berto ahora mismo no está un peldaño, está 3 peldaños por debajo del nivel de los coches de última generación y eso se nota. Aquí en Princesa y en Llanes tiraría de conocimiento, terreno y valor, pero es que en un rally en condiciones normales no estaría ni cerca. Por eso que te digo, porque es una unidad sumamente vetusta comparada con las de última generación. Y tengo claro que además la elección del Citroën no es un capricho, porque seguramente sobre asfalto sea la que más pueda rendir a día de hoy. Sí, bueno, porque digamos la capacidad de adquisición de ciertos coches es más complicada que la de otros. Obviamente, Correcto. Por ejemplo, ahora mismo a nivel cliente es difícil, supongo que sea difícil, casi imposible encontrar un Toyota, por ejemplo. Pues los Skoda igual están un pelín más caros que los Citroën. Y bueno, el Citroën, quieres que no, es un coche viejo, pero que evoluciona año tras año. Y eso, pues bueno, es económicamente para comprar un vehículo de última generación, yo creo que es una de las mejores opciones. Sí. Vamos a ir cerrando el Llanes y por repasar, victoria de Javi Villa en la Hyundai. Hay que destacar que le quedan 2 pruebas, las 2 sobre tierra. Está una carrera más o menos de líder, que es Bruno Bulacia, así que me lo tiene complicado, más que nada por la superficie, pero bueno, se lleva una victoria aquí importante. Y luego en la Hyundai es verdad que Pepe gana en Princesa, gana en Princesa, gana en Llanes, se coloca al frente de la Copa, teniendo en cuenta que además su descarte es un 0, así que realmente es bastante líder, a falta de la Nucía. Sí. Pepe lo tiene muy bien. Javi hizo lo que tenía que hacer en el periplo asturiano, aprovechar, y ahora, bueno, veremos a ver qué pasa. Supongo que su baza será la fiabilidad, que antiguamente, hace una temporada así no era precisamente la mayor virtud de los Toyota, con lo cual supongo que Javi juega la baza de la fiabilidad. Y nada, pues Pepe, enorme rally otra vez, y bueno, a ver si hay manera, porque Arnau está duro, Arnau está manteniendo el pulso hasta el final. Vamos a encaminar la siguiente llamada porque antes hablábamos de Pistola y de Lucía, que hicieron un rally espectacular. De hecho, charlábamos con ellos en una asistencia, en un reagrupamiento. Y nos reíamos un poco con él diciéndole que era eso de subir una foto con los logos de Peugeot, sus nombres y un 2025, que nos intentaba decir, y él se reía y tal. Pero es verdad que el rally fue espectacular y no tengo duda de que si siguiese la Copa era un claro candidato a llevársela. Pero sin duda. Y bueno, para que nos cuente sensaciones le tenemos al teléfono. Pistolo, muy buenas. Hola, buenos días o buenas tardes. Y está por aquí Manolo también, que te saluda. ¿Qué tal, Pablín? Bien, Manolo, ¿tú? Aquí tirando, emocionado con la carrera que hiciste, tío. Mucho anduviste, ¿eh? Sí. Bueno, estamos contentos, no nos quejamos. Hombre, de normal lleváis la sonrisa, sobre todo tú en tu caso, pero es para estar muy contento con el rally de Llanes que hiciste. Sí, además, viendo cómo estaba la climatología,
no tuvimos ningún susto tampoco, el coche se comportó a la perfección, así que sí, estamos más que contentos, vaya. Antes de que te pregunte Manolo las suyas, te voy a hacer una que llevo pensando desde el propio rally, pero no te dije tampoco por no molestar. Pero, ¿qué supone no tener que hacerte tú absolutamente todo del coche y tener una asistencia en condiciones y eso de no tener que llegar y tener que ayudar a los demás y bueno, poder estar tranquilo en una asistencia, entre comillas? Pues eso, estar tranquilo, llegar y hablar con el ingeniero que anda por ahí, el de Peugeot, y con los que vienen a verte, sin preocuparte de hacer nada del coche. Es un poco raro para nosotros, pero estás mucho más relajado luego al final. Pregunta obvia. Tienes un 106, tienes percebes en los juegos de correr con un 106 y ahora cogiste un 208. Suéltame las diferencias fundamentales. El 208 en principio es más fácil de conducir de primeras, pero es más difícil llevar al límite. Y también el 208 lo que tiene es que tiene un agarre el coche brutal, agarra muchísimo. Si te lo crees, pasas. No me quiero imaginar un Rally 2 lo que llega a agarrar eso, pero el coche tiene un paso por curva altísimo. Y luego ya nada, luego la salida que tiene de bajos y es exagerado lo que sale el coche en bajas. Has tenido que pasar por una curva de aprendizaje porque te subes al coche sin haberlo probado y luego acabas el tramo, el último de todos, muy bien. No sé, ¿qué sensación te deja? Quiero decir, ¿cuánto más se le puede sacar? O sea, ¿cuánto te has hecho a ese coche? Teniendo en cuenta que has hecho, ¿cuánto? ¿80, 90, 100 kilómetros, 110? 100, creo que 100 porque al suspender las 2 de la hora. Pero no, en el último tramo ya fuimos ya como si fuera nuestro el coche, dando lo máximo posible porque venían por detrás apurando un poco y no se pueden quitar el segundo puesto por nada del mundo, vaya. Hay que salir como si fuera nuestro. Y ya nos encontramos ya muy a gusto con el coche, tanto yo conduciendo como Lucía al lado. Y es que es totalmente diferente al 106, pero te tocas muy bien al coche, vaya. Yo tengo la teoría sustentada sobre nada de que si se llegan a hacer los dos labras, el resultado iba a ser diferente. Pero yo, porque considero que labra, que hay un tramo que a ti te queda como anillo en... Bueno, ¿tú consideras que las dos pasadas de labra anuladas te perjudicaron? ¿O crees que lo podías haber hecho bien en labra? Dicho de otra manera. A ver, yo labra corrílo en el otro sentido, en este sentido nunca lo corriera, pero bueno, viene a ser lo mismo, las curvas patinan igual, lo que pasa es que no al revés. Pero claro, eso pensé yo, pero a lo mejor podías caer una cuneta y quedar ahí tirado y ya, es lo que te digo, entonces... Coño, no sé, pero pueden quedar los otros, que son de afuera. Ya, no, yo sé que el tramo Labra, si llegamos a ver correo, sí lo íbamos a hacer bien, eso sí estoy seguro de ello, vaya. Pero tampoco puedes echar de que ibas a ganar o no, pero lo demás... No, te iba a decir que te pregunto por sensaciones. Quiero decir, teniendo en cuenta que has estado ahí tantas horas con el resto de pilotos, de equipos y de gente, y que vosotros debutabais en la Copa, no sé qué os transmitieron ellos o incluso vosotros mismos qué visteis. Quiero decir, porque el llegar y verte que estás en tiempos de los segundos y que estás relativamente cerca en algún tramo de Unai y que estás en la parte alta de una Copa donde la gente lleva corriendo no sé cuánto tiempo y tú acabas de llegar, bueno, entiendo que es para estar muy contento, pero no sé si te lo esperabas y qué te dijeron incluso los demás, porque tuvieron que sorprenderse bastante. Sí, no, la mayoría de ellos nos felicitaron por el rally que hicimos, que para encima como estaba la situación no era fácil poder liarla en cualquier curva. Y nada, los demás sí, muy buena gente, estuvimos hablando con todos sin ningún problema, como si fuéramos uno más, como si lleváramos todo el año corriendo la Copa. Y nada, eso, muy a gusto con los otros contrincantes, que se portaron muy bien con nosotros. Vaya. Vamos a hablar de perras, Paulín. Ahora no del coche, sino de lo que cuesta poner el coche en el asfalto. ¿Es más caro el 106? ¿Es más caro el 208? Fiabilidades, precios, háblanos de perras. A ver, más caro ya porque tuviste que alquilar y pides seguro. Al 106 no hice seguro porque si aparco queda en casa parado hasta que se pueda reparar. Entonces ya cambia la cosa. No, y las ruedas son más caras. También te digo que gasta la mitad de rueda que el 106. El 106 las tritura, las de adelante. Entonces, oye, nada. Escucha una cosa. Y alguien como tú que está acostumbrado a llevar un coche de 7.000 para arriba, o agarrar esto que tiene un par terrible, que tienes que andar a 2.500, 3.000, ¿cómo se arregla uno eso en 20 kilómetros? Pues nada, cambiando cuando te marquen las luces. Tampoco sabes cuándo, a qué revoluciones se prenden. Unos prenden a 8.000, otros a 5.000, pero no, pues cambiando de marcha. Como para que se fastidie el indicador, ¿eh? Ya, entonces sí, probé coche.
No, pero bueno, es verdad que por ir conduciendo lo otro, bueno, si tuvieses los dos coches, quiero decir, si tuvieses el 106 y tuvieses el Peugeot, a nivel de costes tampoco hay una gran diferencia, entiendo. No, no, no. Yo el problema es comprarlo, creo yo. Luego mantenerlo, según me dijo este Dani, el coche cero problemas y en la asistencia mirar que no agarra holguras y poco más. Estos coches deben ser 100% fiables, así que yo creo que el problema de todo es comprar el coche, que va muy caro. Escúchame una cosa. Temporada 2025. ¿Qué me cuentas? Pues intentará hacer la Peugeot porque pasámoslo muy bien tanto Lucía como yo y el coche no sé si desde fuera transmite lo mismo, ¿no? Pero desde dentro transmite mucho y es muy guapo de conducir. Entonces intentaremos hacer o el desafío o la Peugeot, así que a ver si conseguimos presupuesto para por lo menos 3 carreras o 4. ¿Qué coste tiene más o menos hacer una temporada en el desafío? Pues alquilado se habrá más o menos sobre 10.000 por carrera. O sea, depende de las carreras. Si son 5 o 6, pues la suma faise bien rápido. O sea, que igual tienes que vender el mítico 106, ¿o cómo lo planteas? Sí, o venderlo y comprar el coche poniendo bastante o alquilándolo. Claro, es que el problema No, tanto no me seas. Hay que echar muchos números todavía. Bueno, yo por lo pronto te voy a decir que ojalá te veamos, porque la verdad que ha sido una sorpresa grata. Bueno, sorpresa entre comillas, pero porque algunos ya lo esperábamos, pero bueno, bien. Nada, el coche desde el puesto de conducción es una pasada, vaya. ¿Riñote mucho, Lucía, alguna vez por ahí? ¿Que te pasaste de caliente? No, en el sit-down, en la primera toma de contacto, que dónde iba, así ya. Pero lo demás, no, luego ya se adaptó rápido. Pues nada, Pablo, que gracias como siempre por atendernos, que la foto esta que subiste a redes con el logo de los Peugeots y el nombre vuestro y tal se convierta en realidad el año que viene y hablaremos pronto. Ya. Pues a vosotros por llamarme y a ver si es verdad. Venga, Paulín, cuídate. Venga, gracias. Chao. Pues ahí estaba Manolo Pistolo, que bueno, otro con una intención chula, ojalá le veamos en la Peugeot el año que viene. Lo que pasa que en su caso en el asfalto va a ir bien, habrá que ver la tierra, pero... Sí, Pistolo, lo primero que tiene Pistolo, aparte de ser un buen piloto, es que es un crack. Y a los cracks yo la verdad que siempre quiero que les vaya bien. Ojalá verlo el año que viene en Nacional, porque yo creo que lo va a hacer muy, muy bien. Pues nada, con esto vamos a terminar ya este Rally Villavellanes. El supercampeonato para, entre comillas, lo de parar, porque bueno, la siguiente cita va a ser el Rally Rack, va a ser allí en Cataluña y todo se va a decidir, o puede ser que se decida, o tiene pinta que se puede decidir en ese Rally Cataluña. Así que bueno, para esa próxima cita que quedamos, un rally donde ya llega a la tierra y Cohete es verdad que está un pelín lejos, pero también puede ser juez, va a llegar alguno que otro nuevo que no va a puntuar como es Nilsson Lance, porque no ha hecho 3 del supercampeonato, pero bueno, va a haber por ahí muchos artistas invitados y vamos a ver si el retorno de Pepe López o no, que también puede ser, así que bueno. Sí, se presenta un Rally Cataluña interesante y sí que puede haber algún juez por ahí, algún juez implicado en el caso. Veremos a ver, porque aquí ya digamos que las hipotéticas diferencias entre ruedas en asfalto ya aquí creo que pasan a un segundo plano y bueno, puede cambiar un poco la historia. Esperemos que lo que sí es que los tres nos sigan dando el espectáculo que nos iban dando todo el año y que gane el mejor. Por hablar de lo de Diego, decían Rallycast en la entrevista que le hacían ahí los compañeros de Rallycast que no va a estar en Madrid saliendo para hacer test, sino que va a hacer test directamente. O sea, que va a moldar el coche lo mejor posible a la tierra, que es lo que le tiene todavía un poco el pendiente y que va a tener mejoras y que bueno, va a hacer un test por su cuenta. Sí, a efectos prácticos es mejor, porque ruedas lo que quieres, ruedas como quieres, pruebas lo que necesitas, paras, o sea, a efectos prácticos es bastante mejor hacer un test que correr un rally. Opinión personal, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué tal le va y la próxima cita que va a ser, como decíamos, el Rally Rack y también pendientes de la Nucía, de la Copa de Asfalto, de todos estos temas que nos quedan por delante con la Hyundai, la Toyota, que bueno, nos pinta un final de año interesante. Así que nada, gracias Manolo, como siempre. Venga a ti, Martín. Ser Motor, con Martín Gago. Hoy queremos también charlar del mundo de las energías alternativas, del mundo de los coches eléctricos, híbridos, y como siempre lo hacemos desde un punto de vista de la competición, pues también lo íbamos a tratar de esa manera, porque en Asturias, por ejemplo, tenemos el Eco Rally de Llanes, sin ir más lejos, y tenemos una pareja que pelea desde los últimos años por hacerse con el título de campeón de España siempre en el mundo de los Eco Rallys y de las energías alternativas. Y para conocer cómo funcionan, cómo es este mundillo, y para que luego cada uno reflexione sobre si le convence, no le convence, y
cómo es este mundo tan complicado del eléctrico, que tiene tantos adeptos y tanta gente que realmente lo odia, pues vamos a tener al teléfono a uno de los que se ha pasado a ese mundillo y que de sobra lo conoce y además es campeón de España. Hugo Velasco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Martín. Vamos a empezar explicando a la gente qué es esto de un Eco Rally, porque mucha gente que nos escucha, evidentemente, abarrota las cunetas para ver a los coches habituales, pero no está muy puesta, ¿no?, en lo que es un Eco Rally. Pues mira, el Eco Rally básicamente, para la gente que pueda conocer un poco el mundo del motor, es una prueba de regularidad en la que la organización, bueno, pues nos marca unos tramos secretos que no conocemos hasta una hora antes, bien de la sección matinal o bien una hora antes de la sección de por la tarde, y en la que nos marca una velocidad media en ciertos puntos del recorrido, y nosotros lo que tenemos que hacer es en todo momento, en cada metro, ir al segundo que te marca la organización, o mejor dicho, en la décima de segundo. Y luego, como salvedad de una prueba regular en uso, el Campeonato de España de Energías Alternativas lo que tiene también en cuenta es la eficiencia. Es decir, te mira tanto tu puntuación en regularidad, esas décimas de segundo que vas dejándote en cada momento, y luego también te mira el consumo al final de la prueba. El Campeonato de España de Energías Alternativas consta de 3 categorías: una categoría de vehículos 100% eléctricos, otra de híbridos enchufables y una tercera de híbridos, y lógicamente en cada una de las categorías te miran al final de la prueba, la noche del sábado o domingo por la mañana, te miran cuánta energía has consumido en vehículo eléctrico, híbridos enchufables, cuánta energía y a su vez cuánta gasolina, y en los híbridos cuánta gasolina. Y bueno, de ese cálculo que hacen ahí, pues a la clasificación final suman en una parte la puntuación de regularidad, en otra la puntuación de eficiencia, y de ahí se combina para la clasificación final y los ganadores de la prueba. Digamos que en este caso no vale solo con ir al tiempo que te marca la organización, sino hacer una conducción eficiente para poder aspirar a ganar, si no es prácticamente imposible. Así es, hay que muchas veces que valorarlo cuando estás en pleno tramo, de decir, ¿qué hago? ¿Voy a intentar seguir al 0-0, es decir, a ir a la décima de segundo que marca la organización, o voy dejando un poco el coche ir y recuperar un poco más tarde para no tener que acelerar tan bruscamente o para no tener que frenar tan de golpe y luego recuperar la inercia? Pues hay veces que lo tienes que valorar y tender o bien a ir clavado en regularidad o en este caso a la eficiencia, porque claro, si ganas o vas muy preciso en una parte, en la otra vas a penalizar, y entonces como esto es una balanza en la que más o menos hay que mantenerse equilibrado, pues siempre tienes que valorar en ciertos momentos qué tienes que hacer. Muchas ocasiones lo que haces es, cuando hay una cuesta muy empinada, pues no aceleras tan de golpe, o cuando sales de un stop o un ceda al paso no sales tan de golpe para no evitar ese consumo, y sabes que ahí vas a sumar un 0,1, un 0,2, un 0,3 de penalización respecto a la regularidad. Bueno, que mezcla muchas cosas, ¿no? Tiene esa parte de regularidad, tiene la parte de navegación. Yo entiendo, sin haber cogido un coche eléctrico en mi vida y sin haber competido nunca en un Eco Rally, que habrá que a veces tener ese punto de equilibrio entre ir al tiempo de media que te marcan y también, evidentemente, el ser eficiente. Ahí está un poco la clave, ¿no? 3/4 partes seguramente de las dos cosas. Claro, tienes que, pues lo que te digo, sacrificar en muchas ocasiones la regularidad. Y luego, ¿qué pasa? Que mucha gente dice, esto es muy fácil porque las velocidades en este caso nunca podemos superar los 49,9 kilómetros por hora, pero es que cuando te encuentras tramos, por ejemplo, la gente que lo conoce, en el Eco Rally de Llanes tuvimos la Tornería, tuvimos el Fito, Nueva Labra, el Gamoneu, es decir, especiales en las que puedes considerar que son tramos muy complicados, que a 49,9 o 45 de media hay ocasiones en las que tienes que pues echarle algo de valor, y además teniendo en cuenta que nosotros vamos a tráfico abierto y hay que respetar todas las normativas de seguridad. Y entonces es muchas veces eso, pues saber cómo tienes que hacer, cómo tienes que trazar o cómo tienes que sacrificar en ciertos momentos, porque no es tan fácil, y además luego cuando tienes navegación, por ejemplo este fin de semana hemos tenido el Eco Rally de La Coruña, donde había bastante navegación, pasos por pueblos en los que tenías cruces cada 50 metros o tenías una salida o una incorporación de carretera que incluso en el mapa, llevamos GPS en el coche, en el GPS en Google Maps ni siquiera salía esa carretera. Y entonces eso te hace que tienes que estar en tensión, pero no te puedes despistar de las velocidades que llevas. Bueno, es una cosa que genera un poco de estrés dentro del coche, pero que cuando llevas un buen copiloto, como en este caso llevo yo con Celso, pues estás bastante más tranquilo y puedes centrarte exclusivamente en la conducción. Oye, ¿y cómo surge este proyecto? ¿Cómo surge la idea de meterse en el mundo de los Eco Rallys? Pues surge muy bien un poco de la casualidad, porque pues nos juntábamos algunos compañeros de los medios de comunicación en una prueba de social de karting en Cibullo, y un poco un día hablando, ¿por qué no probamos otra cosa y por qué no vamos a animar a algo? Pues, ¿qué podemos hacer? Y había el Eco Rally de Villa de Llanes, y
y como es en este caso los ecorrallies son unas competiciones amparadas dentro de la Real Federación Española de Automovilismo, y es, podemos decir, la manera más asequible de competir, porque no necesitas ni un vehículo muy preparado, ni necesitas equipamiento, únicamente una licencia y un coche o bien eléctrico, híbrido enchufable, y de ahí surgió un poco, dijimos, venga, vamos a animarnos y salimos en una prueba. La idea era haber salido en 2018, pues nada, nos surgió. En 2019 nos animamos y fuimos los únicos que nos apuntamos al Eco-Rally de Llanes, y ahí un poco le pillamos el gusto, porque en nuestra primera participación, sin prácticamente ir con pocos medios, con un GPS y poco más, solamente un teléfono, ni siquiera yo llevaba pantalla para poder ver, fuimos terceros de eficiencia dentro del Campeonato de España, quedamos segundo en mejor equipo asturiano, y eso nos hizo pues plantear y preparar un proyecto. La idea inicial del proyecto era salir en 2020, pero cuando ya lo teníamos prácticamente todo atados, surgió la pandemia, todo se paralizó, se suspendió el campeonato, que bueno, al final hubo 2 pruebas a final de año, pero bueno, todo se paralizó, y entonces empezamos a trabajar de cara al 2021, y podemos decir que en la primera reunión que tuvimos, una persona muy importante como fue Juan López Frade, vio con buenos ojos el proyecto, lo aceptó, y ahí surgió nuestra colaboración durante 2 años como equipo oficial de Suzuki Ibérica. 2021 corrimos con Suzuki, quedamos campeones de España de híbridos enchufables. 2022 quedamos subcampeones de España jugándonos el título a la última prueba, y por 3 segundos nos revalidamos la corona. Y desde el año pasado somos equipo oficial de Opel España, participando ya en la categoría de eléctricos. Y el año pasado, bueno, pues hicimos 3 pruebas, porque bueno, por motivos personales no pude hacer las 2 últimas. Empezamos el año consiguiendo un podio en Mallorca, y este año que estamos haciendo la temporada íntegra también en eléctricos, en Mallorca conseguimos una 3ª posición. Venimos de ser cuartos en Coruña este fin de semana, y nos la jugamos dentro de 3 semanas en Canarias, que es la última prueba, ya que se suspendió la de Madrid, que era la que iba a cerrar el año. En Canarias vamos a jugarnos las opciones de poder hacer podio, acabar terceros el Campeonato de España. Y vosotros, que lleváis ya tanto tiempo, ¿qué aceptación encontráis? Quiero decir, ¿cómo estáis viendo desde dentro el crecimiento, teniendo en cuenta que lleváis ya pues tantísimos años y atrás, habiendo debutado en 2019 y todo esto que me cuentas? ¿Cómo ha ido creciendo el mundo de los rallies más ecológicos y eléctricos? Pues es un campeonato que, como bien dices, está creciendo, y además es, yo creo que muy complejo, por el hecho de que es un certamen que prácticamente cada X meses se tiene que modernizar o actualizar, porque el sector del automóvil vemos cómo se moderniza, se cambia, se va renovando los vehículos eléctricos que había al principio, porque este certamen está cumpliendo su 10ª temporada. El vehículo eléctrico que había 5 o 6 años no se puede comparar a lo que hay ahora. Antiguamente los coches como mucho te pueden hacer 200 kilómetros. Ahora ya pues tienes vehículos eléctricos que te hacen 500, 600, 700 kilómetros totalmente. Y entonces es algo que desde la Comisión de Ecorrallies se tienen que ir trabajando, tienen que ir actualizando el reglamento, porque claro, te encuentras modernidades de vehículos que no puedes utilizar el mismo reglamento prácticamente de un año para otro. Y la aceptación, pues te encuentras que sí, que la gente, pues a pesar de que hay algún que otro reacio todavía al vehículo eléctrico, sí que se animan. Muchos particulares también hemos visto que, como decía antes, no necesitas ninguna preparación, puedes salir con tu vehículo de calle, y hemos visto como particulares han participado en pruebas del Campeonato de España. Y, por ejemplo, este fin de semana, como claro ejemplo, hemos estado en Coruña y eran más de 50 equipos, eléctricos éramos 37, es decir, que es un certamen que a cada día sigue creciendo, se sigue actualizando. Incluso este año se abrió la posibilidad para que participasen vehículos de hidrógeno, y bueno, todavía no hubo ninguno, pero bueno, están habilitados, porque lo que te digo, el sector del automóvil cambia cada día, o sea, salen nuevas posibilidades de movilidad eléctrica, y en este certamen, que estaba pues dirigido a eso, a dar un poco de visibilidad a la conducción del futuro, en este caso a los vehículos del futuro, pues va abriendo el abanico para dar la cabida a toda montura que sale. Hay que destacar que en Asturias, por ejemplo, tenemos el Eco-Rally de Llanes, o sea, que la gente que lo quiera probar, es el año que viene ya, porque este ya se ha realizado, pero es una oportunidad para probarlo. Quien tenga un vehículo de esas características tiene que sacar la licencia, evidentemente, pero que es una opción de probarlo y también divertirse y pasarlo fenomenal por un precio mucho más contenido que un rally de regularidad normal. Ya no vamos a velocidad, o sea que bueno, es un mundo que la gente que lo esté escuchando y tenga un vehículo eléctrico o incluso híbrido, pues que puede incluso probar aquí en Asturias de manera esporádica y bueno, meterse de lleno, ¿no? Sí, lo que te comentaba antes es que, por ejemplo, la edición de este año del rally del Eco-Rally de Llanes, que fue en abril, hicimos muchos de los tramos que se hacen habitualmente en el Supercer. Pues Nova Labra, el Gamoneu, el Fito, Carmen Torre, pues son todas especiales, y tienes la posibilidad de que en un día, por el precio de una inscripción, que en este caso las inscripciones estamos hablando que se rondan 300 euros,
la licencia, que son 60 euros, por 360 euros te vas a poder participar y estar un fin de semana en Llanes, porque el viernes son verificaciones, el sábado son los tramos y el domingo es cuando se hace el cálculo final de los consumos. Te vas a pasar un fin de semana entretenido, pasando por carreteras en las cuales pues ves esos vehículos de competición en el mes de septiembre, y tú pues midiéndote contra otras personas para saber si eres un conductor eficiente o no, y aparte el tema de regularidad. Y es algo que yo creo que llama a mucha gente, y además es una posibilidad de lo que las marcas también promocionarse. A nivel competitivo, ¿cómo vemos esa última cita? ¿Cómo vemos las opciones que tenéis? Pues para la última cita de Canarias, ahora mismo nosotros somos quintos del campeonato, pero estamos a 4 puntos de la tercera posición. Hay que salir a por todas e intentar firmar otro podio, que yo creo que consiguiendo un podio, estando ahí en esos puestos de cabeza, pues vamos a tener posibilidades de conseguir cerrar el año en la tercera posición, un resultado que sería, pues yo creo que inmejorable, porque la categoría este año ha estado muy reñida. En el certamen hemos estado este año en la categoría eléctricos, de las 3 últimas temporadas, todos los campeones de España de las 3 categorías, a excepción de uno, pues hemos coincidido todos en eléctricos, y ha sido un año en el que a cada prueba, nada más que sea el banderazo de salida, pues somos entre 7 8 equipos los que estamos en opciones de luchar por la victoria. Oye, dejando de lado la parte sostenible, volviendo un poco a la faceta automovilística que más gusta, que no lo hemos dicho, pero eres compañero del comercio, sigues habitualmente rallies en Asturias y en el Supercampeonato. Hemos tenido este fin de semana Llanes, a ti te pillaba corriendo, pero no sé, ¿qué te parece? ¿Cómo lo has vivido desde lejos? Pues mira, te puedo reconocer que los enlaces y los reagrupamientos, y luego tuvimos el parón de mediodía del sábado, nos conectábamos para ver cómo iba el rally, porque claro, lo que estamos viendo este año en el automovilismo asturiano, yo creo que es algo que difícilmente se va a poder repetir. Que en Llanes haya dado el 5º triplete de la temporada, que no solamente tenemos a Cachón Vela, Ruilova, Borja Rozada, que yo digo que es medio asturiano, ya lo tenemos adoptado, y luego sí, también Cohete y Pin. Es que no solamente son ellos 3, en Llanes tuvimos a Ordóñez también 4, luego es que en la Copa Hyundai tienes a Pepe, en la Toyota tienes a Javi. Es algo que yo creo que ni en los mejores sueños de alguien se podía dibujar un certamen así, y no sé, yo creo que van a llegar a la última cita de la temporada todavía jugándoselo todo. Cohete es el que ahora mismo menos posibilidades tiene tras el percance del Princesa, pero bueno, sobre tierra sabemos que va muy rápido el Praviano, y va a estar ahí. No sé, es que si le preguntan a Carlos Márquez, en este caso el presidente de la Federación Asturiana, a principio de año, si se podía imaginar que 3 de sus pilotos estuviesen así, no lo podía pasar por la cabeza de nadie, y es una oportunidad que tenemos que aprovechar, porque quién sabe si el año que viene vamos a verlo, porque esas opciones que hay de Cachón dar el salto internacional, Ruilova que también podría dar ese salto, es algo que a lo mejor el año que viene pues no se va a ver. Y es una clara muestra del trabajo que se ha hecho en Asturias en años pasados, especialmente en el karting, porque estos 5 pilotos que hemos hablado, los 5, su pasado han iniciado en el karting, y es una disciplina que yo creo que ahí sí que pecamos un poco, debemos trabajar para potenciar, porque tenemos ahora campeones de aquí a 5 años, pero la generación próxima un poco viene, no sé si vacía, porque hay que pujar por el karting, que es la cuna de campeones que tenemos y como se ha demostrado a lo largo de la historia, y donde tenemos que pensar en el futuro y no solamente disfrutar de las mieles de la victoria actual, sino también tener un poco de espacio para pensar en lo que pueda llegar de aquí a unos años. Totalmente de acuerdo, es la parte pendiente, ¿no? El tema del circuito en general, tanto de karting como en la parte de autocross. En Asturias tenemos ahí un margen de mejora importante, y a ver si pronto vamos dando más pasitos hacia adelante para que lo que estamos viendo ahora pues no se quede, bueno, pues en nada, no en mucho tiempo. Pero es verdad que entre Javi Villa, que se ha adecuado a los rallies, Pepe Álvarez también, que está haciendo lo genial en la Hyundai, y ahora Pistolo, que vamos a ver el año que viene si da el salto al desafío Peugeot, pues estamos teniendo gente con talento que sale de aquí de Asturias, y ojalá veamos a Cachón y a Ruilova pues pelear en un europeo, en un mundial, que sería otra vez un sueño. Pero es verdad que tenemos que disfrutarlo y también seguir trabajando para que se vuelva a repetir en el tiempo. Pues nada, Hugo, gracias. Oye, suerte para la próxima cita, que bueno, tenéis ahí a la vuelta de la esquina, así que nada, que vaya bien y gracias. Nada, gracias a ti, y a ver, en 3 semanas a ver qué tal cerramos el año.
Sintonía de Fórmula 1 y saludo como siempre a Chus Catalán. Chus, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Martín. Hemos tenido este fin de semana Gran Premio Singapur, que nos ha deparado. Pues bueno, sobre todo una carrera muy calurosa. La mayoría de los pilotos salieron todos acalambrados y bastante deshidratados. Sorprendió conocer a Fernando, por parte de Fernando Alonso, en el corralito, que no bebe. Actualmente dice que no bebe durante las carreras, que le molesta mucho llevar el tubo en la boca, en el casco. Y además, por otro lado, en esas condiciones de humedad y de calor, prácticamente lo que estás bebiendo es un agua caliente que te causa más malestar, como le ocurrió a Franco Colapinto, que lo pasó bastante mal en carrera y en el corralito se le veía totalmente extenuado. Por parte de lo que es la carrera en sí, pues una exhibición de Lando Norris, con algún sustito propiciado por el ritmísimo que llevó durante todo el Gran Premio. Nadar y guardar la ropa por parte de Max Verstappen, haciendo todo lo que podía hacer con el monoplaza que tiene, y después por parte de Carlos Sainz, pues visto el mal resultado en la calificación, con accidente incluido, pues bueno, lanzó un undercut muy pronto en la carrera y eso le posibilitó alzarse hasta la 7ª posición, y Fernando, bueno, pues como siempre, encontrando petróleo donde no lo hay, llevando al límite el Aston Martin y estando todo el tiempo durante la carrera en los puntos. Eso es, porque victoria de Lando Norris, segundo Max Verstappen, tercero Piastri, Fernando Alonso octavo, Carlos Sainz séptimo, en una carrera que sirve a Lando para recortar puntos, aunque es verdad que el hecho de que le robase Ricciardo a última hora esa vuelta rápida, decía luego la Fórmula 1 que le valdría a Max Verstappen con ser segundo en todas las carreras, aunque ganase todas Lando. Efectivamente, hay que tener en cuenta que quedan 6 grandes premios y que, si no me falla la memoria, me parece que 3 de ellos tienen carrera sprint. Entonces, en el supuesto de que Lando lo ganara todo y que incluso se pudiera hacer con los puntos extra, al final son 3 carreras sprint, me parece, ¿no? Bien. A Max Verstappen le valdría con ser segundo en todas las carreras. Bueno, es mucho hablar que Lando lo gane todo y es mucho hablar que Max Verstappen logre ser segundo en todas las carreras. Yo creo que este cálculo no vale para nada, no, porque no va a ocurrir nada de las dos cosas. Entonces, hay que tener en cuenta que nos quedan 3 semanas hasta el 18 de octubre, viernes. Es que es un parón largo. Claro, y entonces hay que hablar de algo. Y entonces lo más ocurrido en estos momentos es hacer las cuentas de la lechera, y las cuentas de la lechera sabemos que muy pocas veces se cumplen. Hasta que lleguemos a esa próxima carrera, que va a ser en Estados Unidos, pasan casi un mes, van a ser 3 semanas largas. ¿Tú crees que van a llevar mejoras ya para ese Gran Premio? Lo digo porque queda muy poquito para que acabe la temporada. Yo creo que todos. Habrá equipos que a lo mejor se planteen no, supongo que los de la cola, pero el resto, ¿cómo lo plantean? Yo creo que todos, porque en cierta medida, vamos a ver, si tenemos en cuenta que en el año que viene, 2025, van a tener que estar estrujándose y tirar de todos los medios disponibles para diseñar un monoplaza 2026, que es una encrucijada para todos, la manera que tienen, si todavía cuentan con presupuesto, dentro de esas limitaciones presupuestarias que condiciona el reglamento, quedan 6 carreras. Entonces, la única manera de saber si van en la buena dirección de cara a lo que puedan ir llevando durante 2025, teniendo en cuenta que van a estar centrados en el proyecto 2026, es ahora. ¿Por qué? Porque tienen 3 semanas. Todo lo que vayan a incorporar ya lo tienen que tener diseñado. Ahora hay que fabricarlo, y fabricarlo lleva un proceso, porque son piezas de carbono, hay que cocerlas, tienen que enfriar, tienen que tener una consistencia, hay que transportarlas hasta Estados Unidos, y después tienen 6 grandes premios para chequearlas. Otra cuestión es que lo desembarquen todo en Austin, en Texas, en el primer Gran Premio de los 6 que quedan, o paulatinamente vayan apareciendo otras a lo largo de las 6 carreras, que ya serán más bien adaptaciones a cada circuito. En lo que se refiere a la pelea por la general del campeonato, tanto en constructores como en pilotos, vemos a Lando Norris, que está a 52 puntos de Max Verstappen. Son prácticamente 2 carreras, vamos a dejarlo en 2 carreras, teniendo en cuenta que algunas van a ser con sprint y los puntos que se reparten siempre con la vuelta rápida. Y luego en constructores, es verdad que McLaren ya hacía tiempo estaba primero, con Red Bull segundo, pero es que la diferencia entre Red Bull y Ferrari son 34 puntos. O sea que puede ser que veamos a Red Bull perder los 2. Yo creo que el de constructores no lo va a ganar y va a ser probablemente tercero, si se le da bien a Ferrari. Y la duda está en el de pilotos. Son 2 carreras prácticamente de diferencia, falta de 6 y un poco más por las sprint. Ya. Mira, hay un dato que puede darnos una idea de cómo ha ido todo. ¿Viste ya dónde queda el Gran Premio de Miami? Bueno, en el Gran Premio de Miami, que ganó Lando Norris,
allí, a ese Gran Premio, llegó a 52 puntos de Max Verstappen. Y mira ya todo lo que ha transcurrido de temporada desde el Gran Premio de Miami, para encontrarnos ahora, a falta de 6 pruebas, que sigue estando a 52 puntos. Por lo tanto, hay que darle mucho mérito a lo que está haciendo Verstappen. Pero entre medias, y no Sí. es por No, bien. entre medias, Hay que debatir. McLaren ha cometido, yo diría que 2 errores groseros en Sí. 2 carreras que Y otros tantos menores. que podrían haber sido 2 victorias de Lando Norris o 2 segundos puestos, depende de la batalla con Piastri, y que le hubiesen dejado la diferencia seguramente en una carrera. Claro, pero en esa bisoñez de estructura, no estoy hablando de los pilotos, porque los pilotos se tienen que apoyar en decisiones de ingenieros y en decisiones que no son solo los ingenieros que están en el muro, porque detrás hay una serie de gente y en la fábrica online hay gente conectada. Yo estoy ¿no? de acuerdo contigo. Lo que se ha demostrado es que McLaren, una vez que ha conseguido llegar ahí, Sí. no estaba capacitada para pelear. No, de momento no. Hay gente Y muy no hablo de joven. pilotos, hablo No, del equipo. de toda la estructura. Nunca se han visto en esa situación. Yo creo que en cierta medida hasta se vieron sorprendidos de ser tan competitivos, porque tú puedes estar saliendo de las cenizas, como fue el comienzo de la temporada pasada, que empezaron muy mal, ir remontando durante todo el año pasado, encontrarse este año y ver que están tocados por una varita mágica. Todo lo que llevan funciona. Es más, les dan un toque desde la Federación Internacional de Automovilismo con esa flexibilidad de la parte superior del alerón trasero que hace un efecto de falso DRS. Vale, lo tienen que hacer más sólido, más duro, y el coche sigue funcionando perfectamente. Y da lo mismo que llegues a un circuito urbano, da lo mismo que llegues a un circuito abierto, da lo mismo que llegues a un circuito tradicional, el coche funciona. Pero esto nos hace pensar que la temporada que viene estarán ahí desde el inicio y que a lo mejor si este año no es, que yo creo que el de pilotos no lo va a ser, o va a ser complicado. Va a ser complicado. Va a ser complicado porque tienen que hacerlo todo perfecto. Ya no hablo de ganar todas las carreras, tienen que hacer perfectas sus decisiones y no va a ocurrir. El año que viene sí que van a estar ahí. Sí, para lo que queda de este año hay que ver la fiabilidad de los motores que equipa Red Bull. Bien, siguen siendo motores facilitados por Honda y estamos viendo que en determinadas circunstancias esos motores manifiestan, no vamos a decir una fragilidad, pero que tienen un número de kilometraje más limitado dentro de la normativa que lo que puedan tener los motores Mercedes. Yo estoy convencido de que algún motor a Honda por el camino se le va a ir. Sí, o que van a tener que hacer un cambio sorpresa, pero viendo lo hábil que es Max Verstappen para jugar sus cartas, sea la condición, porque no hay que olvidar que aquí el viernes era un desastre. O sea, el viernes no acababa de dar, se quejaba muchísimo del comportamiento del monoplaza y de repente pues se mete ahí en la pomada. Sabes que muchas veces todos dudábamos de la habilidad de Lando Norris en la salida, esta vez no, se puso primero, Verstappen no se puso nervioso, se mantuvo ahí, no le importó acabar a 20 y pico segundos de Lando Norris, es más, al final de carrera manifestó. No recuerdo Gran Premio de Singapur de haber rodado con tanto aire limpio por delante. Por lo tanto, él se puso en una situación donde no comprometiera la mecánica, porque este circuito, la refrigeración es muy importante, tanto para el motor como para los frenos. Entonces, todo esto que estoy contando es para que todos tengamos en cuenta la inteligencia de Max Verstappen, que puede ser un piloto muy fogoso, que puede ser un piloto que a veces pues pueda tener un carácter árido y rudo, pero que cuando está en el monoplaza juega sus cartas muy bien. En el año en el que quedó campeón ganando a Lewis Hamilton en la última carrera, era un año de menos a más y tenía que ir con el cuchillo entre los dientes. Y yo creo que este año está aprendiendo, que ya sabía, pero no tan claro porque era muy dominador, este año está aprendiendo a saber competir solo, sin compañero, porque es la realidad, y saber quedar segundo, tercero, cuarto o quinto cuando no merece la pena arriesgarse a más. Y no digo por un problema de un toque y un abandono, sino precisamente por esto que hablas tú ahora, por el tema mecánico. O sea, pero él vio que no podía y dijo, pues segundo, sumar y poco más. Pero que no es un pero, es un a más. Quiero decirte, manifiesta inteligencia porque, y además desde el punto de vista emocional, a mí me parece una chorrada que ahora la FIA le castigue con labores, digamos, sociales y tal igual, por haber dicho en la rueda de prensa, ¿cómo está tu monoplaza? Dice, jodido. Bueno, claro, es que es la verdad, que puedes utilizar otra palabra, fastidiado, o está muy mal, vale, pero tampoco me parece que sea una manifestación tan malsonante, ¿no? Bien. Es que prefiero no, porque la FIA tiene narices. Pero a donde quiero llegar. Empezó la temporada dominante, que ya estábamos todos diciendo, bueno, otra vez pasó marcha militar, va a tal, pum, y de repente, pum, surgen los problemas en Red Bull y hay que centrifugar. Hay que hacerse con la nueva situación y hay que decir, bueno, ya no puedo tener aquel monoplaza que tenía, esto no acabamos de encontrar por dónde va, aunque Christian Horner, dentro de esa política de manifestaciones optimistas, dice que han detectado
todo lo que está mal en el monoplaza y que quieren o que creen que van a poder darle una vuelta en lo que queda de temporada, y ya volvió a meterle presión a Checo y dices, bueno, necesitamos 2 pilotos para poder estar, ya no tanto lo decía por recuperar la posición con McLaren, que yo creo que se la han pedido, sino para lo que tú decías ahora, que tienen a Ferrari ahí en el aliento. Y Ferrari ha perdido una gran oportunidad en este Gran Premio, ¿eh? Y viendo todo el año que llevamos ya y el rendimiento de Checo Pérez, ¿no te sorprende realmente que no solo le hayan bajado del coche, sino que en su momento tuviese un poco hasta el respaldo? Mira, yo creo que hay una cosa clara. Por un lado, el aspecto de... Ojo, que luego le bajas y a lo mejor no es capaz me cuesta creerlo, pero a lo mejor no es capaz, no digo ponerse a nivel de Verstappen porque es imposible, pero a sacarle más rendimiento de lo que realmente está dando. Yo creo que ahí hay una cuestión entre económica y después un tanto de relaciones personales dentro de un box que sabemos que está dividido desde el comienzo de temporada. Yo estoy convencido que Checo es persona de confianza de Christian Horner, no así de Helmut Marko, y después no hay que olvidar que Checo hace un aporte muy importante al equipo desde el punto de vista de sponsors y de dimensión, y dentro de esos acuerdos que tienen sería de muy mal gusto que lo bajaran antes del Gran Premio de México, el Gran Premio nacional para Checo. De ahí a que pueda finalizar la temporada, aquí hay una cuestión. Se está hablando muy mucho de que la última carrera de Daniel Ricciardo fue este Gran Premio de Singapur y que va a subir Liam Lawson, ¿no? Lawson tiene un contrato por el cual, si no le dan una oportunidad en Red Bull, queda libre sin ningún tipo de compromiso, y es agente libre para seguir en la Fórmula 1 con otro equipo que lo quiera o decidir sobre su carrera, ¿no? Y Helmut Marko, como lo tiene en estima, por lo que hizo en RBR el año pasado cuando estuvo sustituyendo a Daniel Ricciardo, pues quiere subirlo, y lo más seguro es que lo va a subir. Es una manera de evaluarlo para ver si está capacitado, si aquello no fue flor de un día, e incluso si lo pueden subir al equipo mayor, al primer equipo de Red Bull para el año que viene. Pero todo esto son, bueno, dimes y diretes. ¿Y cómo vemos el futuro de los dos españoles para este mes que nos queda por delante? Quiero decir, a Carlos le quedan 6 carreras en Ferrari, se va a acabar la historia, y Ferrari no tiene pinta de que podamos ver a Carlos volver a ganar una carrera con Ferrari, esa es la realidad. Y luego está el tema de Fernando, que sabemos que 2025 va a ser un trámite hasta un 2026, donde veremos si el equipo mejora gracias a la llegada de ingenieros y toda esta historia, pero es que no pinta un final de año positivo para ninguno de los dos. Vamos a ver, Fernando está está esperando lo que iba diciendo ya en todas las ruedas de prensa, en todas las manifestaciones con la prensa después de las carreras. Está esperando algo por parte del equipo. Está diciendo, yo ya estoy poniendo todo lo que puedo poner. Vale, está haciendo, digamos, una parte media final de temporada mucho mejor de lo que fue al principio de temporada. Y no era porque no estuviera en forma, simplemente porque el monoplaza no le daba ningún tipo de seguridad, no sabía dónde tenía el límite, y Fernando no se quería meter en un follón. Entonces, ahora ya está empezando a entender al monoplaza, sabe hasta dónde le puede dar y exprime ese monoplaza hasta donde llega. Pero para poder estar luchando y mantenerse como quinto equipo, viendo cómo está progresando Haas, viendo cómo está progresando Williams, que no hay que olvidar que lo están haciendo bien, entonces él necesita algo más. Por eso es muy importante que desde Aston Martin le lleven algunas cositas, algunas novedades, que veamos si pueden tal. Dicen que están tardando tanto porque quieren estar muy seguros del paso que van a dar. Vale, veremos, vamos a confiar que sea así, porque también, si no, están hipotecando el 2025. Bien, la parte de Carlos. Yo creo que está él autopresionándose excesivamente. Llegó a un circuito como el de Azerbaiyán, llegó aquí, donde había ganado el año pasado, y pienso que a veces quiere ir un poco por encima de lo que las circunstancias de cada circuito y de lo que le brinda su Ferrari puede darle. A nivel de toque mágico, vamos a decirlo así, para lo bueno y para lo malo, está más capacitado Charles Leclerc para hacer algo, una machada con un Ferrari. Y digo para lo bueno y para lo bueno porque hace las machadas, y para lo malo porque a veces no nos explicamos y tiene unos accidentes que son bastante fuertes en circunstancias que no deberían de producirse, ¿no? Y Carlos, independientemente de que aquí tuvo ya problemas de frenos desde el viernes, problemas recurrentes que ya conocen en Ferrari, pues bueno, tuvo la desgracia de tener un accidente en la Q3 y a partir de ahí ya quedó totalmente condicionada todo su fin de semana, que pudo salvar
por medio de una maniobra arriesgada, que es entrar muy pronto a cambiar neumáticos y después pilotar muy bien toda la carrera, porque no hay que olvidar que llegó con los neumáticos totalmente exprimidos al final de carrera y aún así logró finalizar séptimo. No estuvo mal, creo que se partió el 12º, el 12 y acabó séptimo, muy bien. Pequeño parón, volvemos 18, 19, 20 del mes de octubre en Estados Unidos. Hasta entonces vamos a ver qué mejoras traen. Pero ya te anticipo que la semana que viene va a tocar seguramente una semana de rumores, de historias, de lo de siempre. O sea que bueno, por lo pronto, la semana que viene más. Chus, gracias. Gracias a ti, Martín. Y hasta aquí el Ser Motor Asturias de hoy. Volvemos el miércoles de la semana que viene. Mientras tanto, la información en nuestra cuenta de Twitter, @ser_motor, también en Instagram con el nombre de Ser Motor Asturias y en nuestra página web de radioasturias.com abajo en esa sección de motor. Así que el miércoles que viene más. Adiós. Ser Motor con Martín Gago.